encuentren muy bien. Pues bueno, como la idea de hoy va a ser pues que vamos a realizar la presentación pues desde las Olimpiadas, vamos a observar, digamos, un entorno de simulación muy particular, ¿cierto? Vamos a tratar pues de resolver la situación, ver cómo va a ser el entorno, como para que entremos un poco en materia y en idea de qué se va a tener que realizar en estas Olimpiadas. Entonces me permito compartir pantalla, ¿cierto? Un momento. Por favor, me confirmas, Susana, si están viendo mi pantalla. Sí, la podemos ver. Bueno, entonces, pues bueno, sin más preámbulos, ya por cuestiones del tiempo, aprendices instructores que si nos encontramos acá, pues bueno, como ya perdimos unos minuticos, vamos a iniciar de una vez. Entonces, bueno, digamos, en continuación de este proyecto Sena Biblioteca, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es que vamos a hablar es un poco sobre, inicialmente, qué es Cloud Labs, ¿cierto? Cloud Labs básicamente es un entorno virtual de aprendizaje, ¿cierto? Basado en el modelo STEM. Este modelo, pues es un modelo que integra lo que son las ciencias, ¿cierto? La ingeniería, la tecnología y las matemáticas en unos laboratorios virtuales que potencializan lo que son los saberes de ustedes como aprendices a través de retos y vivencias. Estos retos, ¿cómo se van a afrontar? Pues estos retos se van a afrontar a través de estos simuladores, ¿no? Que ellos, pues como que asimilan situaciones muy verídicas, tanto del contexto laboral industrial, aplicado en este caso a estas ciencias naturales. Digamos, en el caso de matemáticas, pues nos vamos a encontrar en contextos laborales donde vamos a tener que usar lo que son argumentos matemáticos para resolver y llevar a cabo la práctica o situación descrita en cada simulación, ¿cierto? Y pues como les mencionaba que va a ser un aprendizaje basado en retos, pues cada uno va a estar encargado de resolver, digamos, un desafío que se le propone, una situación, y llevarla a cabo de forma satisfactoria, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se incentiva y se motiva y se mide el progreso del estudiante o aprendiz mediante estos desafíos de laboratorios virtuales, ¿vale? A ver si puedo pasarlas con el... ¿Así? Bueno, entonces la plataforma de Cloud Labs Virtual STEM, pues la idea es atraer, incentivar y motivar a los aprendices, ¿cierto? Mediante los desafíos que se le van a plantear. ¿Con qué fin? Con el fin de, pues, de que su curva de aprendizaje pues cada vez sea mayor, ¿cierto? Somos conscientes de que uno de los modelos de aprendizaje que más eficacia ha tenido en nuestro contexto ha sido el aprendizaje pues basado en retos, ¿cierto? En vivencias, debido a que los saberes que se adquieren a través de vivencias y este tipo de procesos sobre problemáticas o retos, pues permanecen de forma más consciente en nosotros. O sea que, digamos, nosotros vamos a poder interpretar más situaciones cuando, digamos, nos queda una vivencia sobre ellas. Entonces es como uno de los enfoques que tienen nuestros laboratorios virtuales. Entonces, como la idea es aprender en contextos virtuales y divirtiéndonos, los simuladores además tienen algo que son gamificaciones. ¿Cómo que gamificaciones? Pues los simuladores van a interactuar un videojuego donde los aprendices pues pueden interactuar con todos los elementos que hay en su entorno de trabajo o en su simulador. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que, claro, bueno, somos conscientes de que estamos en el siglo XXI, que las tecnologías pues actualmente, digamos, son lo que están moviendo el mundo ahora, ¿no? Y que particularmente pues somos conscientes de que somos una generación pues que técnicamente nos ha gustado los videojuegos, vivir esas vivencias virtuales, pues los laboratorios van a simular situaciones de gamificación en ese sentido. Entonces, digamos que tú vas a poder integrar, vas a poder tomar elementos del entorno, moverlos, etcétera, maniobrar con ellos como si estuvieras en un videojuego. Entonces, en este sentido es que pues, también se aprende divirtiéndose, ¿cierto? Donde aparte de que vamos a tener esa experiencia práctica, pues también nos vamos a desenvolver en una experiencia más conceptual, donde vamos a hacer como ese mix, ¿no? Vamos a resolver esa parte práctica que va a estar relacionada con la interacción con el simulador y una parte que luego vamos a ver en el simulador que tenemos propuesto, que es una parte de registro de datos. Vamos a tener una parte más técnica que va a ser, digamos, de registro de algunos componentes conceptuales.
Bueno, nuestra gama de recursos pues cuenta con más de 400 simuladores, ¿cierto? Que son los entornos virtuales de trabajo, ¿cierto? Aquí podemos tener algunas imágenes de algunos laboratorios, por ejemplo, de química, ¿cierto? Por acá tenemos algo de redes eléctricas, de programación, ¿cierto? Tenemos algunos de física, de máquinas simples, ¿cierto? De biología, ¿cierto? Todos los entornos, pues como pueden observar, digamos, vamos a encontrar que van a ser escenarios diferentes, ¿cierto? Todos los escenarios se van a caracterizar por ciertas particularidades que van a estar relacionadas con la temática que estemos manejando, ¿no? Si estamos en un laboratorio de microbiología, experimentando con algunos microorganismos, pues vamos a evidenciar ese tipo de situaciones, ¿cierto? Esta gama de más de 400 simulaciones, pues son con las que vamos a interactuar. Y también contamos con más de 135 contenidos curriculares. Estos contenidos curriculares, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo que son unidades de aprendizaje en la cual obviamente vamos a encontrar los componentes conceptuales y teóricos que nos van a servir para llevar a cabo lo que son los simuladores, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una experiencia de, qué sé yo, de derivadas, ¿cierto? Es un simulador que requiere que tengamos claro el concepto de derivadas porque necesitamos calcular la velocidad de propagación, qué sé yo, de un microorganismo, ¿cierto? Cómo crece un microorganismo a partir del tiempo. Entonces tenemos que tener el concepto de derivada y de razón de cambio, pero entonces, claro, no, la idea no es que lleguemos al simulador pues tan a ciegas, sino que en esos contenidos curriculares vamos a encontrar una malla, digamos, una red didáctica, ¿cierto? Donde vamos a tener lo que son conceptos, definiciones, en este caso, para ejemplificar sobre la derivada, qué es la derivada, cómo se calculan las derivadas de algunas funciones, que son las interpretaciones geométricas de la derivada y cómo se aplica. Además, pues de una conexión intrínseca con lo que son los laboratorios, donde se nos presentan algunas secuencias de cómo se realiza ese simulador. ¿Para qué? Para que a la hora que el aprendiz llegue a resolver pues la situación, pues tenga una mayor claridad de cuáles son los elementos que va a requerir en esa situación. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cierto? Vamos a continuar. Entonces, bueno, unas características generales sobre Cloud pues son las que acabo de mencionar, ¿cierto? Muy importante resaltar el aprendizaje basado en retos. Todos los simuladores se van a caracterizar porque en la situación inicial se le va a presentar un reto al aprendiz, el cual tiene que interpretar, leer objetivamente para tener claridad y saber cuál es el objetivo concreto de qué se debe resolver. ¿Para qué? Para que pueda realizar una buena toma de decisiones para irse y afrontar la situación que se le presenta, ¿cierto? Entonces, estaba mencionando estos aspectos generales que son la gamificación, que es que el entorno, ¿cierto?, asimila o se parece pues a un entorno de videojuego con el fin de que la experiencia para el aprendiz sea mucho más amena y mucho mejor, ¿cierto? La presentación de 663 simulaciones en español y en inglés, con 400 en español y pues, 263 en inglés. Vamos a tener un manejo de 205 unidades de aprendizaje en español e inglés. Entonces, pues ahí se dividen unas en español, otras en inglés. Esto, digamos, porque hay mucho interés también en el manejo de una segunda lengua, ¿cierto? Somos conscientes de la importancia del bilingüismo en nuestra sociedad. Entonces, también tratamos de que aparte de que se aprenda, digamos, las ciencias exactas, digamos, la ingeniería, temas relacionados con tecnología, pues que también haya este aporte a la segunda lengua, ¿cierto? Los simuladores siempre van a manejar lo que son unas herramientas complementarias, ¿cierto? Estas herramientas complementarias, ¿con qué van a estar relacionadas? Pues van a estar relacionadas con lo que son que en el entorno, pues se va a manejar, por ejemplo, lo que es una calculadora que nos va a servir para realizar algunas cuentas y de pronto en el momento no se tiene acceso a una calculadora, ¿cierto? Etcétera, se va a poder usar esta calculadora que es una calculadora científica. Vamos a tener unos botones de ayuda, de reporte de datos, de generación de datos y lo que es el reporte del laboratorio, ¿cierto? Y también vamos a tener lo que es la integración al LMS propio, digamos, de ustedes, digamos el caso particular de territorio. Digamos que para ese caso de cómo poder articular, digamos, las herramientas Cloud Labs, que bueno, se va a ver en una próxima sesión, cómo articular todos estos elementos, por ejemplo, a Territorium. ¿Para qué? Para que desde cada una de sus fichas de aprendizaje, desde las fichas de aprendizaje de esos instructores, pues ustedes puedan ingresar a lo que son estos simuladores, ¿no? Y no tengan pues que ingresar con
licencias extra, cosas de este tipo, sino que si sus instructores les cargan allá, ustedes entran desde territorio a su ficha y pues el recurso que les haya dejado el instructor lo van a poder abrir sin problema. Digamos que eso se va a ver en una siguiente sesión. Bien. Bueno, perdón, denme un segundo. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es más interesante y que va a ser las Olimpiadas STEM Cloud Lab, ¿no? Como sabemos siempre, digamos, en SENA se manejan lo que son unas Olimpiadas, ¿cierto? Totalmente están más relacionadas con el área de tecnología, ¿cierto? Digamos que la interacción que se quiere hacer, ¿cierto? Vamos a hacer una descripción, una metodología y cuáles van a ser las rutas de habilitación para hacer estas Olimpiadas que van a integrar alguna de las, digamos, de algunas áreas que se manejan en Cloud Labs. La idea de estas Olimpiadas, pues, va a ser que a través de nuestros simuladores, pues, trabajar y resolver situaciones, retos, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a tener algunas categorías fijas para estas Olimpiadas. ¿Cuáles van a ser las categorías que se van a manejar? Las categorías que se van a manejar van a ser matemáticas, agricultura, biología, electrónica, química y redes eléctricas. Digamos que vamos a hacer parte de estas Olimpiadas con estas, ¿cierto? En la biblioteca de simulaciones, pues nosotros manejamos más de 15 áreas temáticas en todas las modalidades de formación, las cuales van a estar interconectadas pues con estas Olimpiadas STEM, ¿cierto? Que como les mencionaba, que digamos, la idea de la base tecnológica de esto es poder participar en estas Olimpiadas a través de estos simuladores virtuales. Bueno, aquí digamos, antes de terminar, pues obviamente, digamos, hay unos perfiles establecidos del aprendiz para participar en las Olimpiadas, ¿no? Porque como somos conscientes, digamos, para el caso del área de matemáticas, por ejemplo, digamos, hay algunos recursos, algunos elementos de la biblioteca Claulas que, digamos, vamos a tener que saber, digamos, sobre funciones, inversas de funciones, etcétera, algunos componentes matemáticos, tal vez no tan avanzados, pero un poco avanzados, ¿no? Entonces, se va a establecer lo que es un perfil para digamos, el aprendiz o el participante de estas Olimpiadas, ¿no? Porque va a haber que cumplir con unos requisitos mínimos para que pueda haber un abordaje más serio sobre los simuladores y que efectivamente, pues, pueda ser una competencia justa, ¿no? Entonces, bueno, en la próxima sesión también se va a establecer, se les va a presentar cuáles van a ser esos perfiles de aprendiz, digamos, cuáles van a ser los requerimientos para participar en él, ¿cierto? Y que como que van a necesitar. ¿Listo? Entonces, pues la idea de aprendiz es que apenas en la siguiente sesión, pues se les va a presentar a ustedes cuáles son los perfiles. ¿Listos? Pues, bueno, digamos que eso es una partecita de la presentación, ¿cierto? La metodología, compartirles aquí un poquito de la metodología y cómo van a ser las rutas de habilitación para esta serie o para este proceso. Entonces, bien, entonces la metodología que se va a llevar a cabo, pues primero va a ser una inscripción, ¿cierto? Vamos a tener lo que va a ser, vamos a tener lo que es una inscripción, ¿cierto? Entonces, pues obviamente se va a tener que llenar un formulario de inscripción, van a ser 50 cupos por categoría, ¿cierto? Digamos que si ya se abrió el registro, pues aprendices, entonces la idea es que, pues, digamos que se va a admitir a los 50 primeros aprendices que se inscriban, ¿vale? Eso por un lado. Bueno, por acá estoy leyendo un momento el chat, nos pregunta Nicole, ahorita en un momentico consulto, tú me dices que ya te inscribiste, pero no te llegó confirmación, entonces en un momento te tomamos, o si quieres nos dejas tu nombre completo acá por favor en el chat, y ahorita con los de ejecución consultamos a ver qué pasó, ¿vale? Para pues garantizar que tu inscripción, que si ya la hiciste, pues que esté bien. Bueno, vamos a tener lo que es la inscripción, después de que se haga el proceso de inscripción, vamos a tener lo que son unas rutas de habilitación. ¿Qué van a hacer estas rutas de habilitación? Van a ser unas sesiones de preparación para cada categoría. Estas sesiones van a tener una certificación. ¿Cómo así que una certificación? Pues bueno, digamos que vamos a participar. Vamos a tener unas sesiones introductorias donde nosotros vamos a presentarles algunos simuladores, se los vamos a proponer para que ustedes los trabajen y podamos trabajar en forma paralela. Supongamos,
Mientras yo voy resolviendo el simulador, ustedes van a estar trabajando conmigo y también irlo resolviendo. Pues no va a ser lo mismo porque obviamente, digamos, estos datos como son aleatorios, los que vamos a ver en un momento, como los datos son aleatorios, entonces pues de alguna forma todos vamos a tener diferentes datos, pero la idea es que ustedes vayan interactuando conmigo, vayan realizando la simulación que yo vaya haciendo a la par, para que vayan, digamos, entrando en contexto, ¿cierto? Esos días de sesiones pues van a ser certificados como participación, como que participaron en este evento y les va a servir de preparación para las Olimpiadas, ¿cierto? En las Olimpiadas, cuando ya estemos en las Olimpiadas se va a tratar de un desarrollo de unas simulaciones propuestas por cada categoría. Por ejemplo, en matemáticas, digamos, les va a decir, el día de hoy hay que resolver esta situación, este simulador, llevarlo a cabo. Entonces, vamos a tener pues unos tipos de definición de pues cómo van a ser los ganadores, ¿cierto? Cómo va a ser el ranking, etcétera, que pues eso va a estar muy clarificado y luego se les va a explicar, ¿cierto? Se va a generar las evidencias, que va a ser la entrega de los reportes, vamos a ver al final de esta sesión, que nosotros podemos generar un reporte de laboratorio apenas terminemos la práctica, en el cual nos va a indicar todo sobre cómo se realizó la simulación, y finalmente pues se va a hacer la premiación donde se va a escoger quién va a ser el ganador por cada categoría. ¿Listos? Entonces digamos que esta es como la metodología del evento de las Olimpiadas STEM, ¿vale? Muy bien, entonces digamos que por el momento vamos a tener que las rutas de habilitación pues van a ser entre el 25 de agosto y el 27 de septiembre, ¿cierto? Las sesiones de preparación, pues entonces que una primer apartado va a ser que es Cloud Labs, ¿cierto? Que es justamente lo que les estamos mencionando hoy, aprendizajes, lo que les estoy contando hoy, ¿cierto? Vamos a tener una segunda sesión, ¿cierto? Que va a ser el acceso por Territorium. Ahí se les va pues, a explicar cómo es el acceso por Territorium. A sus instructores se les va a explicar cómo añadirles a ustedes los recursos a Territorium, ¿cierto? Cómo hacer la articulación de las herramientas Cloud Labs con Territorium para que ustedes puedan ingresar a ellos y puedan ingresar a los simuladores. Y luego vamos a hacer después de eso los simulacros de preparación, que son realizar esos simuladores de forma paralela como yo les indicaba, ¿cierto? Muy bien. Pues bueno, digamos que eso era lo que les quería presentar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que les surja hasta el momento. O por el momento hay claridad sobre lo que se quiere hacer en estas rutas de habilitación. Susana, quería consultarte, es que por aquí en Aprendiz Nicole, que nos indica en el chat, pues mira que nos indica que ella ya se inscribió, pero que nunca le llegó mensaje de confirmación. ¿Tú me puedes confirmar si a ellos cada que se inscriba le va a llegar un mensaje de confirmación para garantizar que se pudieron inscribir, o a ellos no les llega un mensaje de confirmación? Si me puedes, porfa, no sé si me oyes. Bueno, creo que de pronto Susana no nos escucha en este momento, pero bueno, Nicole, igual yo estaré pendiente. Ahorita en un momento haré la respectiva consulta para que pues podamos hacer ese proceso y confirmemos en este caso que pues efectivamente todo. Claro que sí, como te digo, son 50 cupos, ¿cierto? Entonces la idea es esa, ¿no? La idea es que pues en alguna forma, como la idea es que si los primeros 50 inscritos van a quedar registrados. Bueno, aquí no estoy, Nicole Diane Ramos Jiménez, entonces estaré pendiente pues de ese apartado, ¿listo? En un momento déjame, yo tomo nota de tu nombre para hacer la respectiva consulta y así que podamos pues verificar que tu inscripción quedó como debe ser. Dame un segundo, entonces yo tomo nota aquí de lo que es tus datos para que verifiquemos eso. Bueno, no sé mientras tanto si tienen alguna pregunta, aprendices, duda, sugerencia que les surja en el momento.
o hasta el momento estamos bien con eso. A ver si de pronto por aquí. Hola Susana, de pronto estás por ahí. Hola Diego, sí. Buenos Hola, días, qué pena, es que he tenido inconvenientes con la conexión el día de hoy. tranquila. Susana, es que te quería hacer una consulta. Es que nos manifiesta un aprendiz, Nicole Diane Ramos Jiménez, que ella hizo la inscripción, ¿cierto? Pero pues quiere saber si la inscripción, si ella sí pudo quedar registrada porque no le llegó mensaje de confirmación. Entonces, para consultar si a ellos les llega un mensaje de confirmación cuando hacen el registro. Bueno, eso en ese momento lo estamos consultando ya que el formulario es propio del SENA, o sea, no lo maneja Cloudlab, sino el SENA. Entonces, ya le estamos consultando al supervisor de pronto cómo es el mecanismo de que, pues, que les avisen de la inscripción y en un momento entonces ya les aclaro esa información. Ah, bueno. Listo, Diego, ya puedes continuar. Listo. Bueno, entonces, bueno, no sé si de pronto tienen otra pregunta o por el momento hay claridad de aprendices con lo que se está llevando a cabo. Bueno, si entonces como ya, bueno, digamos, están mencionándonos que ya se inscribieron y eso, pues entonces pues no hay problema. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a lo que es pues la realización, en este caso lo que les mencionaba de un simulador. ¿Cuál va a ser la idea ahora? Rápidamente, digamos, no voy a ser como muy concreto con el simulador, solo quiero mostrarles cómo es el funcionamiento, cómo va a ser la interacción, cómo dependiendo, digamos, de los ambientes en los que se encuentren, pues vamos a encontrar diferentes tipos de simuladores, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser las características principales de los simuladores a la hora, pues, de que ustedes se encuentren con ellos, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a poder apreciar de ellos y cuáles van a ser las características más relevantes que se requieren para trabajar con ellos? ¿Cierto? Bien, entonces, un segundito. Vale. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para que podamos un momentito poder apreciar lo que es el simulador. Por aquí nos consultan que hasta cuándo fueron las inscripciones. Creo que las inscripciones van a estar abiertas hasta que se cumpla el cupo de las 50 personas. Bueno, y antes de que inicie las rutas de habilitación, ¿no? ¿Cierto, Susana? Sí, Diego. Yo aquí al chat les voy a compartir, permíteme un momento, les voy a compartir el formulario de inscripción para aquellos que no se han inscrito en el momento. Y además les voy a compartir la programación de las rutas de habilitación. Bueno, entonces, bueno, aquí en este momento me confirma Susana, están viendo mi pantalla. Sí, en este momento la estamos viendo, está cargando el simulador. Aprovecho también para comentarles que Ah, perfecto. para las rutas de habilitación es muy importante que ustedes diligencien la asistencia. Entonces, en 5 minuticos yo les voy a pasar la asistencia para que ustedes la diligencien y allí entonces tengamos pues sus datos consignados. Bueno, entonces, bueno, aprendiz, una primera parte, digamos, del simulador, bueno, cuando ustedes vayan a poder apreciar lo que estén trabajando en él, cuando ya digamos, los instructores hagan la articulación a territorio, no es que les va a empezar, cuando ustedes lo hagan, él no va a cargar inmediatamente, no se les va a abrir un simulador inmediatamente, sino que va a empezar un proceso de carga como el que vimos, y ya aquí les va a pedir, pues, un ingreso, ¿cierto? Entonces, simplemente yo dar clic en ingresar, y cuando doy clic en ingresar, espero un momento para tener una visualización de lo que es nuestro entorno de simulación. Vamos a darle un minutito y aquí lo tenemos. Fíjense que lo primero que vamos a poder apreciar, como yo les mencionaba, que es la importancia de los simuladores, va a ser el reto, en este caso, a afrontar. ¿Cuál es la situación que vamos a resolver? ¿Cierto? Este reto es muy importante leerlo de forma objetiva y clara, ya que a partir de él es que vamos a ir a realizar el proceso práctico y
teórico que vamos a llevar a cabo para resolver toda la situación. ¿Listos? Entonces, digamos en las Olimpiadas, ¿qué es lo que pasaría? Pues que a ustedes se les va a presentar una situación de un ámbito, pues puede ser muy diferente a este, ¿no? Pero que va a involucrar matemáticas en nuestro caso. Entonces, se les va a poner esa situación y ustedes rápidamente pues van a tener que ir, mirar los elementos que tienen a su disposición y cómo resolver la situación. Entonces, por ejemplo, aquí nos plantean lo siguiente, nos dicen, tú eres el jefe de operaciones de un portaaviones. Resulta que se ha registrado un llamado de emergencia en medio del océano y un avión está listo y con prioridad para despegar. Sin embargo, hay un segundo avión en el aire que reporta una emergencia por poco combustible e iniciará por tal motivo el proceso de aterrizaje. Esto en 15 segundos. Es necesario entonces que el avión de rescate despegue cuanto antes y libere la pista para que se pueda recibir el avión de emergencia. Si la pista de aterrizaje tiene una longitud de 292.1 metros, determine la aceleración que debe tener el avión que va a despegar. Esto si se quiere alcanzar una velocidad final, en este caso de 293.5 kilómetros por hora. Entonces miren que rápidamente, digamos, ¿qué es lo que nos están pidiendo en la situación? Están diciendo, bueno, yo tengo que salir con un avión rápidamente, ¿cierto? Pero hay uno que acaba de estar en estado de emergencia y necesita aterrizar. Entonces, ¿yo cómo hago? Yo necesito que el primero salga, pero que el segundo entre sin problemas, porque se va a caer. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que debo configurar en el avión de salida para que alcance a salir antes de esos 30 segundos con esa velocidad final requerida, ¿no? ¿Cuánta aceleración será que le tengo que poner? Bien, cuando ya hay claridad sobre el reto, simplemente vamos a el botón de cerrar a la X y lo que nos vamos a encontrar es ahora con nuestro entorno de simulador. Digamos que en este caso tenemos este entorno gamificado, como podemos observar, ¿cierto? Tenemos unos elementos que son intrínsecos de la situación o del simulador, ¿cierto? ¿Cómo que intrínsecos? Pues que dependiendo del laboratorio o del entorno virtual en el cual nos encontremos, vamos a disponer de diferentes elementos. Para nuestro caso tenemos pues un acelerómetro, una pantalla visor de la situación requerida, una palanca de arranque y un botón de encendido de luces. También tenemos unos elementos generales como son los botones de ayuda, que van a ser la calculadora, que si yo clic sobre él voy a tener la calculadora para hacer algunas cuentas, voy a tener lo que es un bloc de notas donde vamos a tener unas preguntas complementarias. Estas preguntas en las Olimpiadas pues va a ser necesario que se dé respuesta a ellas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo afecta el grado de una ecuación a su respectiva gráfica? Pues tenemos que dar una respuesta. Si yo pongo cualquier respuesta acá, o sea, yo escribo algo, pues él se va a ver manifestado ahí, ¿cierto? Y esto va a aparecer en el reporte que se nos va a generar al final. También vamos a tener algunas preguntas, pues si expresar funciones algebraicas mediante igualdades, pues bueno, se va a poder dar la respuesta y a todas las preguntas que hay aquí, pues la idea es que se pueda dar la respuesta que se tiene, ¿listo? Bien, también vamos a tener lo que es un botón de papelera que nos va a servir para reiniciar la práctica. Si yo doy clic sobre ella, la situación va a volver al estado inicial. ¿Esto con qué fin? Digamos que yo cometí un error procedimental o en el registro de datos, pues yo tengo la posibilidad de reiniciar la práctica para volverla a hacer con los mismos datos. Si yo la cierro, pues voy a tener que esperar que cargue y me van a salir otros datos. Esa va a ser la ventaja del botón de papelera. Solo que nos va a contar un número de intentos, que pues en este número de intentos, pues también va a afectar un poco la olimpiada, ¿no? Para la clasificación, pues va a depender también del número de intentos, el tiempo, etcétera. Unos parámetros ya establecidos. Muy bien. Ahora, si yo doy clic sobre el botón de información, ustedes van a poder acceder nuevamente a la situación. ¿Por qué es importante acceder nuevamente a la situación? Porque recuerden que en nuestro caso, como hay que tener claridad, ¿cierto?, sobre la situación que hay que resolver, entonces se hace necesario, pues, que eso quede claro, que es lo que hay que hacer y resolver, ¿no? Entonces, en ese sentido es que vamos a poder ver nuevamente la situación. Bien, después de que hemos visto, tenemos algo que es un procedimiento. Este procedimiento, ¿qué va a hacer? Va a ser primero una identificación del escenario y un paso a paso de qué es lo que debemos realizar. O sea, el simulador también les da un instructivo de qué ir realizando, qué deben ir haciendo para resolver la situación. La idea es que no van a estar totalmente a la ciega, sino que van a tener una secuencia de realización que les indica acá. Y las ecuaciones relacionadas con esta práctica, que para el caso de hoy son las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿cierto? Entonces tenemos esta donde nos dicen cada componente. Digamos que aquí la idea, como nos dice el procedimiento, es hacer la interacción, ir a estas ecuaciones, hacer la interacción, despejar nuestras variables indicadas que van a ser la aceleración y el tiempo
y cumplir con el requisito. Finalmente vamos a tener lo que es el botón de registro de datos, que es este botón con el lápiz. Si yo doy clic sobre él, voy a tener que registrar unos datos. Esta es la parte que yo les digo que es más conceptual, ¿cierto? Donde nos van a pedir algunos datos. Por ejemplo, aceleración de despegue, que la debemos calcular, tiempo para el despegue, que lo debemos calcular. Estos son los dos elementos de los cuales tenemos que hacer interacción en esas ecuaciones. Vamos a tener que registrar la velocidad final y la distancia requerida, que eso ya los tenemos, ¿cierto? Bien, además del procedimiento que se establece aquí en el botón de información, el simulador maneja algo que se llaman zonas activas. ¿Qué son las zonas activas? Son unas zonas luminosas que me va a ir diciendo que yo debo dirigirme a ese lugar de la situación. Por ejemplo, acá me dice, hay que dirigirme al acelerómetro. Entonces yo doy clic sobre el acelerómetro, lo que me va a aparecer es un botón de configuración. Miren que acá tengo una palanca donde puedo configurar la aceleración. Yo aquí voy a configurar una aceleración arbitraria, ¿cierto? Vamos a, solo digamos, lo que les mencionaba es que lo único que quiero es mostrarles cuál es el proceso, ¿cierto? Entonces voy a configurar aquí una aceleración, voy a poner 11.38, voy a dar clic en el botón verde de OK, luego se me enciende una siguiente zona activa que me indica que debo dirigirme ahora aquí. Entonces simplemente voy a dar clic en esa zona, ¿cierto? Y voy a darle ver ejemplo. Miren que el primer avión salió y el otro alcanzó a ingresar. Esta es la situación o el resultado esperado, ¿cierto? Voy a cerrar ahí y voy a ir a la siguiente zona activa, que va a ser que el botón de encendido de luces para poder habilitar la pista. Si yo doy clic sobre él, me dice que el estado de las luces es apagado, voy a dar clic sobre este botón y ahora el estado de las luces es encendido, ¿cierto? Y finalmente entonces me voy a la palanca de arranque, doy clic sobre ella y me arranca el cronómetro a contar los segundos y ver si mi avión puede despegar en el tiempo que queremos que pase, ¿cierto? Entonces ahora simplemente esperamos. El primer avión sale y vamos a ver si alcanzó a entrar el segundo en los 15 segundos. Y ahí llegó. Nos va a decir felicitaciones, ha realizado la correcta configuración de la aceleración de la aeronave. Proceda a completar el registro de datos. Ya aquí terminamos lo que es la parte práctica. Cuando ya nos dice que nos vayamos al registro de datos, simplemente voy a dar clic en el botón registro de datos y voy a configurar los parámetros que obtuve, que fue que una aceleración de 11.38, ¿cierto? Debo establecer un tiempo de despegue, digamos que eso va a ser en la interacción matemática que yo haga, ¿cierto? Que digamos no mostré el proceso, pero pues hay una interacción matemática detrás de todo esto. La velocidad final, que fue de 293.5, que esta me la dan en la situación, y la distancia requerida por la pista, que fue 292.1. Luego voy a dar clic en el botón verificar. Si los datos son correctos, él me va a indicar que felicitaciones, ha hecho un gran trabajo. Si los datos no fueran correctos, me va a decir que hay un error. ¿Para qué? Para que yo vaya a corregirlo. Yo voy a poder darle cancelar y ir a corregir ese dato. Cuando ya está esto, darle clic en aceptar. Cuando ya los datos son correctos, él me va a decir que vaya a generar el reporte. Siempre antes de generar el reporte de la práctica, nos va a salir un enunciado acompañado de un gráfico, una situación, donde se nos va a pedir pues que hagamos al responder unas preguntas conceptuales. Estas preguntas es muy importante en la Olimpiada que las respondan de forma muy adecuada, que las revisen bien, porque si son de selección múltiple y si les queda mala, pues la nota va a bajar mucho. Entonces recuerden que la idea es pues obtener pues la premiación, ¿no? Entonces dice, en una empresa en que fabrican tornillos, se realizó un estudio de mercado en el cual se determinaron expresiones que definen las posibles ganancias de la empresa al momento de variar el precio del producto, los tornillos. Evalúe las siguientes expresiones con el valor dado. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen, si f de x es 4x cuadrado más 10, ¿cuál será el valor de f de menos 2? Pues tenemos que establecer cuál será ese valor, ¿no? Aquí tenemos varias opciones, entonces pues marcamos la que consideremos. Aquí nos dice cuál sería el valor de 1, ¿cierto? Entonces, si f de x es 8x cuadrado menos 4x al cubo menos 20x más 30, ¿cuál sería el valor, cierto? Que en este caso, pues tendríamos, si fuera 1, pues digamos, yo puedo hacer la resta, aquí nos daría 10, aquí tendría menos 4, nos daría 16, etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que aquí lo que podemos hacer es simplemente marcar alguna arbitraria. Digamos que aquí para participación, no sé si algún aprendiz me quisiera escribir en el chat cuál creen que sería la respuesta a esa situación.
A ver, por acá que nos escriban, nos dicen que 4, 14. Bueno, vamos a marcar 14, que es una opción viable acá, esta aparece. Y miren esta última, digamos que les dice que si f de x es 4x cuadrado menos 2xy más 2y, y teniendo en cuenta que y es igual a 10x menos 5, ¿cuál será el valor de f de 2? ¿Cierto? Tal cual nuevamente, pues vamos a marcar aquí cualquier opción y voy a darle terminar. Cuando ustedes ya estén conscientes de que, digamos, han terminado todo, simplemente le dan clic en terminar y él ya les va a indicar cuál fue su nota. En este caso sacamos 100 de 100, ¿cierto? Y se va a empezar a generar lo que es un reporte de laboratorio. Ese reporte es con el que nosotros vamos a estimar, digamos, los ganadores, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener que participar, vamos a tener que revisar ese reporte muy minuciosamente que ustedes generaron para ver qué pasó. Entonces esperemos mientras se genera el reporte, vamos a darle un minutito y ya en un momento les presento qué va a aparecer en el reporte. ¿Listos? Vamos a ver si ya nos generó, si no igual les voy a presentar uno que yo sé que tengo por aquí ya descargado, digamos. A ver qué nos dijo. Bueno, por aquí parece que está generando, pero bueno, para agilizar voy a abrir uno que ya tenía por aquí, que bueno, había hecho hace algún tiempo, digamos, pues solo como para presentarles qué vamos a apreciar en esos reportes. Bueno, no sé si aquí pueden visualizar un PDF. Este va a ser el reporte que se les va a generar a ustedes después de que realicen toda la práctica, donde va a decir el usuario que pues es el aprendiz que haya realizado la situación que en este caso fue maniobra de portaaviones o la que corresponda para el caso de la Olimpiada, ¿cierto? O de la ruta de habilitación. El tiempo de sesión, cuánto me demoré realizándolo, el número de intentos y la calificación que fue 100 de 100. Los parámetros registrados, ¿cierto? Que esto es importante, pues, establecer cuáles son los parámetros registrados, la configuración final del laboratorio, las preguntas conceptuales, cuáles fueron las respuestas que ustedes dieron y las respuestas esperadas, ¿cierto? Y las respuestas a las preguntas complementarias, que acaba de aparecer todo lo que ustedes escriban. ¿Listos? Entonces, digamos que esto es como a grandes rasgos, digamos, lo que vamos a realizar en la primera parte de la ruta de habilitación y luego en las Olimpiadas, ¿cierto? Hoy era como un esbozo de eso. Luego en las siguientes sesiones, que son las rutas de habilitación, pues vamos a trabajar unos simuladores particulares, etc. ¿Listos? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia sobre la sesión, lo que les parezca. Cualquier duda que tengan, pues la vamos a responder. Compartir pantalla. No sé, aprendices, ¿qué les pareció la sesión? Si tienen alguna duda, sugerencia, que les surja. Bueno, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, se les puede encender el micrófono y que hagan sus preguntas, o si tienen, pueden preguntar por el chat. Bueno, acá nos indican que todo muy bien, entonces, pues, no sé, Susana, si tiene alguna información extra para darle a los aprendices. En la grabación se les va a enviar, Susana, particularmente, o la van a poder encontrar en algún archivo Drive. Sí, claro que sí. Todas las sesiones van a ser grabadas y como ustedes están llenando la asistencia, a ese correo que registren se les va a enviar un enlace de Drive donde van a poder acceder a las grabaciones. Para que lo tengan en cuenta. Hay otra sesión con simulación. Sí, bueno, esta sesión digamos que es de introductoria para que ustedes pues se contextualicen con el proyecto, se contextualicen también acerca de las olimpiadas que se van a llevar a cabo y de las rutas de habilitación. En las últimas sesiones que vamos a tener,
ustedes van a poder resolver de forma paralela con los formadores un simulador que se ha propuesto, 2 simuladores que se han propuesto para que ustedes junto con el formador lo resuelvan. Si tienen alguna duda le pueden preguntar y de igual manera tienen a disposición ese material de apoyo que es la grabación. Sí, ya voy a enviar nuevamente la asistencia para que por favor la diligencien, es muy importante. Al momento solo llevamos 2 respuestas, entonces para los que faltan por diligenciarla, por favor lo pueden hacer. Bueno, la invitación, aprendices, también es que ustedes repliquen esa información con sus compañeros para que ellos también puedan participar como tal de estas sesiones y conozcan los recursos que tienen a disposición. Recuerden que ustedes ya los tienen como tal y para que la invitación es pues también para que los exploren. Bueno, me pregunta Nicole si ya realizó la asistencia, permíteme. Sí, ya realizaste la asistencia, Raúl y Nicole. Entonces, para que los otros participantes, por favor, me puedan colaborar. No sé si tienen alguna otra duda o consulta de acuerdo al simulador que acabamos de ver. Voy a volver a compartirles el formato de inscripción a las Olimpiadas para que lo tengan en cuenta y se inscriban.